Bueno, ya estamos con todo el equipo. Buenas noches, Nicolás Luca. ¿Cómo estás, Gise? Muy bien, buenas noches, Facu Sonati. Buenas noches. Y nos vamos a meter de lleno en el primer tema del programa, que es justamente es el vencimiento del plazo para pagar el viernes la deuda externa, ¿no? Parte de la deuda externa. Y para eso vamos a hablar vía Skype con Claudio Loser, que es exdirector regional del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por tenerme en el programa. Me da oportunidad de un horizonte más grande dentro de la cuarentena que tengo que seguir. Bueno, gracias. Bueno, Claudio, a ver, ya nos metemos con el primer tema, que es el siguiente. Hoy hubo un giro clave en uno de los fondos más importantes de los acreedores, que es BlackRock, que recomendó a sus socios, a otros fondos socios, acercar posiciones con el gobierno para llegar a un acuerdo. ¿Esto significa que estamos más lejos del default? Eso significa de que se está trabajando y de que estamos más lejos del default. No puedo decir, porque no hay garantía en estas cosas, no puedo decir de que esto está solucionado, pero el hecho de que se haya hecho esta declaración pidiéndole a los participantes que escuchen, que se muevan en esta dirección, es muy buena noticia, porque eso quiere decir que está mucho más cerca de lo que uno pensaba. No es que va a quedar solucionado en 2 días, pero esto significa de que realmente tienen tanto interés la Argentina como los bonistas a llegar a un acuerdo. ¿Y qué debería pasar el viernes? Habría que hacer ese pago que es menor, de 500 millones de dólares. Si no se paga, entramos en default, aunque se haya iniciado un acuerdo. ¿Cómo sigue el tema puntualmente? En este caso, yo diría, técnicamente sí se va al default. Y podrían tomar acciones, pero estando tan intensas las negociaciones para llegar a un acuerdo, lo más probable es que, aunque esté en default técnico, que se llama, no haya sanciones ni haya acciones judiciales, y eso permite que no se paguen los 500 millones de dólares y que se pueda mover rápidamente para llegar a un acuerdo. Pero por supuesto es una espada de Damocles encima de la cabeza del gobierno, porque si se pone un poco pesado, llamémoslo así, o más pesado de lo que debe, entonces sí van a decir, mira, estás en default, te lo vamos a aplicar. O sea, es difícil para los dos. Y en ese caso, Claudio, la ventana que se abre, ¿de qué periodo estamos hablando? Y en este momento la ventana puede ser varias semanas, porque o sea, no es una... por un lado van a decir, no, ya están en default técnico, pero por el otro lado están diciendo, estamos negociando, entonces eso le da un margen. Yo diría, acá me meto en camisa de 11 varas, yo diría que esto ciertamente lo que queda del mes y hasta mediados del mes que viene se tendría que completar. Claudio, usted había dicho hace unos meses que la propuesta del gobierno era buena, y hace un par de semanas, si no me equivoco, avisoraba una buena reacción de los acreedores. ¿Cómo pueden comportarse los acreedores con el historial de deudor consuetudinario y generalmente problemático que tiene el Estado argentino? Evidentemente tendrían que estar quemados. O sea, la Argentina es uno de los países que más, digamos, cesaciones de pago ha tenido, por lo menos en el continente, en los últimos 50 años, si no más. Evidentemente los acreedores están preocupados, pero ellos por otro lado entienden que les conviene más tener un nuevo bono
que se pueda pagar más fácil y no entrar en litigio. Eso le iba a preguntar, porque en otras épocas era más fácil ir a los tribunales de Nueva York. Tienen espaldas, esperaban, o sea, ¿qué cambió ahora? ¿La crisis mundial? La crisis, sí. Evidentemente, la crisis no tanto para la Argentina, sino para los mismos bonistas, porque los bonistas, evidentemente, la Argentina no es el único deudor. Pensemos en carteras que tienen esta gente de billones y billones de dólares, que estén sin pago o con mucho peligro de pago, cosas que pueden llegar fácilmente a 10 billones de dólares, por decir un número. La deuda de la Argentina, 66.000 millones de dólares, dentro de eso es muy poquito, pero hay presión por parte de los gobiernos para que tengan más flexibilidad, no necesariamente con los soberanos, pero con sus deudores, ya sean los países, con países amigos, etc. Y de concretar una reestructuración, digamos, ¿cuál es el próximo capítulo? Porque Argentina también tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional y obviamente la deuda es mucho más que esos 66.000 millones de dólares. Bueno, respecto de eso, está el Fondo, está el Banco Mundial, está el BID y están los acreedores públicos, incluido la China. La parte de acreedores oficiales no es muy importante. Y habiendo llegado a un acuerdo con los privados, queda más tranquilo eso. Con el fondo, yo diría que hay una ventana un poco mayor, por eso se ha dejado pasar. Es una ventana mayor porque los pagos importantes tienen que hacerse recién hacia fines de año y el año que viene. O sea, que yo diría que si esto se cierra, los próximos 6 meses tienen que estar dedicados a negociar con el fondo. Habrá que ver de qué manera. Yo creo que también el fondo está dispuesto a negociar con la Argentina. Una cosa interesante, Chile, que tiene una economía en principio más sólida que la Argentina, pidió un acuerdo de facilidad flexible, que es una línea de crédito de como 27.000 millones de dólares, que se lo dan porque diciendo, bueno, usted cuando necesite lo puede pedir, y se lo dan porque tiene buenas políticas. O sea, si un país como Chile está haciendo eso, si vemos lo que pasa en Brasil, que no sé si van a ir al fondo, pero que tiene sus problemas serios, o Ecuador, que ya estuvo, Perú, yo creo que va a haber un marco favorable para entrar a negociar con el fondo. Argentina va a tener que, o sea, hay que bailar con la fea, como digo yo, o el feo, en el caso mío. Y ahí Argentina incluso, Claudio, Argentina que se va a manejar bien. ¿Y Argentina incluso puede ampliar la deuda que tiene con el fondo, incluso en este contexto de crisis? Perdón, no entendí. Si Argentina incluso puede ampliar estos 44.000 millones de dólares que ya le ha prestado el fondo. Yo creo que va a ser difícil. Lo que puede pasar es que el fondo o mantiene el programa o un programa nuevo, y con el dinero que reciben pagan lo que le van debiendo al fondo, y eso lo que hace es, en un programa más o menos va extendiendo, ya sea para 5 años más o si van a una facilidad ampliada a 10 años más. Claudio, recién usted marcaba que Argentina es el defaulteador más grande de los últimos 50 años, al menos en la región. En caso de que se alineen los planetas, ocurra todos los milagros juntos, salga todo bien y Argentina pueda reestructurar su deuda, arreglar con el fondo y todos los problemas juntos acomodados, ¿cuál es el crédito al que puede acceder con el historial que tiene, más allá de que arregle todo? Bueno, lo primero que va a hacer la Argentina es que de esta manera no tiene que repagar, o sea, no tiene que ir a los mercados
a renovar la deuda. La Argentina en términos de obligaciones, porque tiene un déficit externo, no es, está en una situación bastante razonable. O sea, no es que necesite demasiado dinero fresco una vez que se ajusten los intereses. ¿De dónde viene la plata? Yo no creo que venga de parte de los acreedores privados en el corto plazo, porque en este momento van a decir, bueno, gracias que hemos renovado 65.000 millones o algo así de dólares. Va a venir dinero del Banco Mundial, del BID, quizá de los países, ya sea, digamos, de los países avanzados del Club de París. No sé qué va a pasar con la China. La China tiene sus propios problemas, pero por ese lado es que puede venir dinero para proyectos y para inversión. Y si las cosas mejoran un poco, quizás los argentinos que tienen, digamos, hay todo tipo de números, pero que se dice que tiene aproximadamente 500.000 millones de dólares los argentinos afuera, por buenos motivos, yo creo que por buenos motivos, pero podrían decir, bueno, vamos a tratar de traer un poco de dinero para mover las cosas y están bien. Eso es lo que puedo decir. Hay mucho de, como se dice en inglés, wishful thinking, mucho de querer que ocurra, ¿no? Y no de que realmente va a ocurrir así. Si bien este pronóstico, digamos, si se cumple, quizás el Estado no es el mejor vehículo para prestar, pero ¿qué pasa con la deuda privada? Digamos, ¿las empresas van a poder acceder a financiamiento a tasas más razonables en el mundo debido a la enorme liquidez que hay? Hay liquidez, pero la liquidez no va a los países emergentes. Hoy en día la liquidez ha ido por ahora, la liquidez ha ido en gran medida a los países internamente, ya sea Estados Unidos, que hay una liquidez muy grande, tasas de interés bajísimas. Por ejemplo, yo les digo como ejemplo nada más, sobre una hipoteca, yo tengo hipoteca sobre mi casa, acabo de reestructurarla, no porque no podía pagar, sino porque la tasa de interés había bajado. La tasa de interés que pago es 2,7% al año. O sea, son tasas en la que Argentina, en Argentina nadie puede pensar. Bueno, los europeos también, pero en los países emergentes está más complicado. Va a tener que ser el fondo y los organismos internacionales que van a prestar. A los privados, en realidad me fui por las ramas. A los privados le puede prestar algo en comercio, o sea, a los exportadores, a los importadores, por ese lado a tasas un poco más razonables. Eso sí, pero no va a ser un cambio brusco, va a demorar un poco para esto. Claudio, todavía no terminó la película, pero ¿cómo lo califica a Martín Guzmán como negociador? Porque también al decir, bueno, la crisis, la pandemia está ayudando a aflojar a estos fondos tremendos, ¿le estamos sacando mérito? ¿Cómo lo califica? Yo diría lo siguiente, está aprendiendo en la cancha. Ahí, en este momento, él podía ser comentarista de fútbol, poniéndolo en esos términos, sabía muy bien todo, y su teoría, yo puedo tener a lo mejor diferencias, y él puede decir, yo soy muy diferente de los ortodoxos, pero a la larga él entiende muy bien de qué se trata. Pero ser negociador y ser buen economista no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir si hay muchas alfombras el precio va a caer, que decir soy mercader de alfombras y me voy a dedicar a eso. Perdón que lo ponga en términos tan, digamos... Está perfecto.
de todos los días. Claudio, ¿se queda un minutito? Porque vamos con Facu a analizar unos números de la economía, los números financieros, los números de la deuda versus el paquete de la pandemia, ¿no, Facu? Así es. Vamos a poner un poco en perspectiva lo que es esta deuda de la que estamos hablando, que son 66.000 millones de dólares, pero ¿cuánto representan realmente? Es solo un 20% de la deuda soberana argentina y algo así como 15 puntos del Producto Bruto Interno argentino. Y también comparemos un poco esa cifra, esos 66.000 millones de dólares, con el paquete de medidas que anunció el gobierno argentino para contrarrestar los efectos de la pandemia. Y son algo así como 20.000 millones de dólares. O sea, solamente la mitad de lo que nos prestó el Fondo Monetario. O algo así como un tercio de esa deuda privada bajo ley extranjera que está a punto, si Dios quiere, de reestructurar la República Argentina. Pero hay más números que se pueden poner en perspectiva en un año crítico, porque la economía va a caer y fuerte. Sí, los pronósticos son cada vez más negativos. El último número del cual se está hablando es 10,2% de caída del Producto Bruto Interno. Lo decíamos ayer, mucho mayor a lo que auguraba el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, estamos hablando de 40.000 millones de dólares de caída del Producto Bruto Interno. Hablábamos de 20.000 millones de dólares, la mitad, el paquete de medidas que en gran parte a través de emisión lanzó el gobierno nacional. La pregunta, Claudio, es si esta caída brutal de 10%, de 10 puntos del PBI este año, esa destrucción de riqueza, se puede llegar a recuperar con un rebote y en qué plazo para la Argentina. Una pregunta, esa pregunta, si la contesto bien, en una de esas me puedo ganar un doctorado, una cosa así. No, realmente, primero los 66.000 millones de dólares, si la Argentina tiene una reestructuración, no es que tiene en este momento 66.000 millones de dólares, porque claro, es plata que se debía a través del tiempo. Podría liberar para pagar estos 20.000 millones de dólares. Ahora, por supuesto, la Argentina, con una caída de 10% en el producto, hay que ver exactamente qué significa. Estamos hablando, y yo ahí no conozco el detalle, si es que en la primera mitad del año es que cae eso, o se calcula para todo el año, ciertamente va a haber una recuperación, con complicaciones, con todo lo que sea. No es que la Argentina va a quedar abajo, porque primero, en el momento que la cuarentena se vaya levantando, y en una situación donde la Argentina en términos relativos está muy bien comparado, digamos, con países como Brasil o México, muchos otros, no hablo de los Estados Unidos, que es un desastre. Entonces va a haber una recuperación. Lo que pasa es que para que se llegue a mejorar la situación el año, por lo menos hasta el 2021, sino el 2022, con esa caída. Si la caída es 10% en el año, es un número tremendamente alto, digamos, solamente superado en los últimos, no sé, 80 años, en el año 2002. Así que yo pienso que es algo que llevaría 1 o hasta 2 años hasta una recuperación. La deuda sí se llega a tener un plazo no total de 3 años sin pagar, pero pagando muy poco y después pagando en forma lenta. Eso le da un espacio muy grande a la Argentina que le permite por lo menos no tener que sobreajustar. Ahora, Claudio, en las últimas semanas se ha conocido que la recaudación argentina ha ido cayendo hasta un 30% y toda esta inyección de dinero que ha hecho el gobierno para paliar el parate económico ha sido a través de emisión. ¿Cuánto puede afectar
aún para peor, o cómo se puede llegar a solucionar tanta emisión en un país con un historial inflacionario tremendo en los últimos 20 años? Totalmente en lo cierto. Yo diría lo siguiente. Tengo que hacer una explicación filosófica primero. No quiero hacerles perder tiempo. Yo soy una persona que tiene anticuerpos en contra de la emisión monetaria. El haber el haber nacido y vivido en la Argentina, haber estudiado en una universidad complicada como la Universidad de Chicago y haber trabajado 30 años en el fondo hace que tenga todas las cosas así. Sin embargo, en esta situación donde no hay actividad, donde está parada la economía, no queda más remedio que emitir. Si esto es por este periodo, no es que esto sea una solución o que pueda mantenerse más allá de fin de año, a mi juicio. Es algo muy especial, y en ese sentido creo que como la gente no toma prestado, la gente no gasta, esto de alguna manera puede ser absorbido por la economía. Pero tiene que verse no como un milagro, sino como una solución de corto plazo. Es el bote de salvavidas que nos permite movernos mientras se arregla el barco. Claudio, una de las dudas que tienen los analistas, los economistas especialmente, es si el gobierno tiene un plan económico, que todavía la verdad que no se puede saber porque al tener todas las energías concentradas en el tema de la pandemia y la cuarentena, no lo pudo demostrar todavía, ¿no? Son todas medidas de emergencia. ¿Tiene un plan económico el gobierno? Oficialmente no. Yo creo que ese es el aspecto más negativo. O sea, yo creo, si lo hubieran hecho bien, y yo sé que se vino la deuda, se vino la pandemia, se vino todo junto, se cayó la estantería, pero tendrían que haber trabajado también en preparar un plan económico. Yo creo que tienen lineamientos de un plan económico que incluso conversaron cuando fue en marzo, cuando estuvo febrero, marzo, cuando estuvo el fondo, lo conversaron con la gente del fondo, tengo entendido. Son lineamientos generales y evidentemente tienen que entrar en los detalles, y por supuesto dicen que el diablo está en los detalles. Claro, van reescribiendo el libreto sobre la marcha. Van reescribiendo el libreto, es una telenovela grave. Exacto, un culebrón mexicano que se va escribiendo sobre la marcha. Exactamente. Perdón que lo ponga en esos términos. Pero realmente tienen que trabajar en eso y no pueden sentarse en en sus laureles de ninguna manera, porque no hay. Bueno, Claudio. Perdón que lo ponga en términos está perfecto. Como siempre, muchas gracias por haber estado en Hoy Nos Toca la Noche. Les agradezco a ustedes el tiempo y la paciencia en escucharme. Muy claro, como siempre. En cuarentena. Muy claro, como siempre. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y a la vuelta sí nos metemos de lleno en el segundo tema clave de la semana, que es el tema de la cuarentena. ¿Cómo va a seguir? Enseguida.